Tefilá, Beit Tefilá, el barrio Candelaria, carretera número 2, Arecibo, y nos corresponde en este Shabbat de Roé Iván Ortiz, nos corresponde el estudio de la porción semanal o la parashá o la sidra, ¿verdad? Como se dice los discípulos aquí, llamada Terumá, la parashá número 19, la cual lleva por nombre Terumá. Así que estamos en el capítulo número 25 del libro de Éxodo, el libro de Shemot en hebreo, y ahí damos comienzo con el estudio de la porción semanal. Pero antes, ¿verdad?, de entrar ahí y de lleno, hacemos una breve introducción, ya que esta porción semanal va de la mano de las anteriores, una continuación. Ya entramos de lleno en el estudio de la Torá como tal. Habíamos visto las historias de nuestros antepasados, de nuestro pueblo, la liberación de nuestros antepasados. Así es que ya aquí el poderoso le da, los salva, los liberta, pero entonces le da mandamientos, le da directrices, le da direcciones. Por esto hablamos la semana pasada de la palabra Torá, que es la palabra que cambiaron al griego nomos y después la cambiaron, por decirlo así, después de pasar por las diferentes lenguas, pero en español, entonces como ley, ya cuando le llaman ley pierde la esencia de la palabra. Nos dedicamos al estudio de la etimología. La etimología es el estudio del origen de las palabras para ser certeros en nuestra interpretación, en nuestra exégesis de la escritura, ya que originalmente la escritura fue dada al pueblo de Israel, ¿verdad? Hoy la llaman Biblia por los pueblos gentiles, del griego biblos, que significa los libros, ya que es un conjunto de libros, ¿verdad? Pero originalmente este libro llamado Biblia era llamado Tanaj, y el Tanaj, ¿verdad?, contiene la Torá, que son los primeros 5 libros, y es el fundamento, la base para nuestra fe, y debe ser la base también y el fundamento para todos los creyentes, ¿verdad?, de los tiempos presentes, porque era el fundamento para la comunidad nazarena del primer siglo. Así es que los talmides, ¿verdad?, o los talmidim, o los discípulos que anduvieron con nuestro rabí, ¿verdad?, con Yahshua HaMashiach, estudiaron la Torá, vivían la Torá, recibieron la Torá también, ¿verdad?, de él en las enseñanzas de la Torá, ya que, ¿verdad?, son las enseñanzas de nuestro pueblo, las enseñanzas de nuestros antepasados. Así es que la base para la comunidad de fe, que es nuestro modelo a seguir. Así que tenemos que ver si en el presente las comunidades de fe, independientemente cómo se llamen o a qué concilio pertenezcan o a qué movimiento, sus bases de fe son las bases de fe que seguían los discípulos del Mashiach. Es la misma base de fe de Yahshua. Así que tenemos que ver si la enseñanza del presente es igual, ¿verdad? Sigue el modelo, si las fiestas celebradas pues siguen el modelo, si los días señalados en la escritura como celebraciones, si en el presente se sigue eso. Si no se sigue, ¿verdad?, las enseñanzas del Mashiach, si no se sigue, ¿verdad?, el modo de vida que nos enseñó el Mashiach, si no se siguen las celebraciones, ¿verdad?, expresadas en el capítulo 23 del libro de Levítico, del libro de Baikra, si no se sigue el día apartado de la semana, con el pretexto de que somos gentiles y no somos judíos, entonces estamos haciendo separación. Estamos hablando
que el que nos dio el Shabbat, como verdad, continuando con las enseñanzas de la semana pasada, siguiendo las porciones semanales, el que le dio el sábado, el Shabbat, llamado en hebreo, el día de reposo, traducido al español, a la humanidad y a todas las comunidades de fe, independientemente de donde estén en cualquier lugar de este mundo, es el creador del universo. Lo vimos, ¿verdad? En el capítulo 2 del libro de ¿qué? El libro de Bereshit, el libro de Génesis, dice, ¿verdad?, que él acabó toda la obra. En algunas versiones dice el día séptimo, no fue el día séptimo, el día sexto. Si usted busca la nueva escritura que tiene, está corregido. Mucha gente no se da cuenta de eso. Perdóname, Éxodo 20:11 aclara eso que usted está diciendo. El día sexto terminó y el séptimo reposó. El día Éxodo sexto 20:11 termina la obra y entonces él aparta el último día, ¿verdad? Él aparta el sábado, aparta el Shabbat, lo aparta, ¿verdad? Lo santifica, un término bastante comúnmente utilizado, y guarda reposo, guarda Shabbat. Así que esto es lo que él instituyó y es lo que siguieron nuestros antepasados y es, ¿verdad?, lo que siguió Adán, lo que siguió Abraham, lo que siguió Moshe, lo que siguieron todos los profetas, lo que siguió el Mashiach, ¿verdad?, lo que siguió Yeshua. Cuando vamos a modo de introducción, fuimos, ¿verdad?, cruzamos de lado a lado, pero buscamos en el libro de Lucas, por allá por los primeros capítulos del libro de Lucas, vemos el ejemplo de, ¿verdad?, del Mashiach. Vemos el ejemplo, ¿verdad?, de Yeshua. ¿Y cuál era la costumbre, verdad? ¿Cuál era la costumbre de Yeshua? Ajá. Así es que mira lo que dice en el capítulo 4 y verso 14 y 15. Yeshua, luego de la tentación, ¿verdad? Luego de la tentación de ser tentado por el Satán y haber triunfado en ese momento, haberlo resistido por la palabra. Yeshua volvió en el poder del Espíritu, ¿verdad?, en el poder de Ruach a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Y qué dice el 15, verdad? Y enseñaba en qué? Enseñaba en las sinagogas de ellos y era exaltado por todo. ¿En qué momento? Él dijo: yo vine a morir este día y ahora ya no va a ser el que nuestro Padre Celestial, el creador del universo, el que mi Padre les dio, y ahora va a ser el nuevo día instituido por mí. De ninguna forma. En el verso 16, ¿verdad?, porque en el moderno se ha puesto a otro Mashiach, o este mismo Mashiach con otro nombre, yendo el domingo a la escuela dominical. Mas no era, ¿verdad?, la costumbre de él, no fue ni la será. ¿Vino a qué? Vino a Nazaret, donde se había criado. ¿En qué? En el día de reposo, que es el día del Shabbat, ¿verdad? El Shabbat, el sábado, en el día del Shabbat. Y entró ¿qué? En la sinagoga, como dice, conforme a su costumbre. ¿Conforme a qué? A su costumbre. Conforme a su costumbre, él honraba. Honra, porque está vivo, y honrará el día que su Padre Celestial, ¿verdad?, que el creador del universo apartó
como día de adoración, por supuesto. Hay gente que me ha dicho, pero yo, ¿qué importa? Cierto, todos los días podemos adorar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero el séptimo día, el Shabbat, es el día designado por el creador del universo, el Rey de Reyes y Adón de Adonín, para reunirse con su pueblo, para que su pueblo acuda a él. Es una cita divina con el creador. Los demás días son las actividades, ¿verdad?, que tenemos en la sinagoga para reunirnos, para orar. También otros días de estudio, para honrar el poderoso. Conforme a su costumbre, se levantó a leer. Conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y en esa ocasión se le dio aquí dice libro, ¿verdad? Y aquí está el problema de las traducciones. Si para cualquier persona simple y sencilla que no tenga mucho estudio, sabe que todavía no existían el libro como hoy lo tenemos, ¿verdad? De esta forma, ¿verdad? No existía este estilo. Esto vino con la invención de la imprenta, ¿verdad? En Gutenberg. Así es que lo que se le dio fue el sefer, lo que se le dio fue el rollo que estaba en la sinagoga, y en este caso se le dio el rollo del libro que hoy está, ¿verdad?, en forma aquí, conocido como el libro de Isaías, como el libro de Ishayá. Entonces, se le dio el sefer, en hebreo, el libro, el rollo del profeta Ishayá, Isaías. Y habiendo abierto el libro o el rollo al frente de la sinagoga, halló el lugar donde estaba escrito: el Ruach, o el Espíritu de Yahweh Adonai, está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Yahweh. Entonces miren lo que dice el 20, ¿ves? Y enrollando el libro, ¿ves? Enrollando, porque el libro estaba en forma de rollo, el sefer, el rollo, en este caso, ¿verdad?, de las escrituras. Enrollando el libro, lo dio el que tenía el servicio y se sentó. Estaba parado al frente, hizo su lectura, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. O sea, si nosotros buscamos, ¿verdad?, como lo hablamos en algún momento atrás, cuáles son las celebraciones que el Altísimo le da a la humanidad, en el capítulo 23 del libro de Baikra, o el libro de Levítico, aquí están las fiestas universales, las fiestas que ha dado, o los días de celebración que ha dado el reino de los cielos, el reino de los Shamayim, para todo movimiento, para la humanidad. Entonces tenemos que elegir qué fiesta vamos a celebrar, qué días vamos a honrar. Si vamos a honrar los días de celebración que honró nuestro Mashiach, ¿verdad?, que honró Yahshua, y que honraron los que estuvieron caminando y aprendieron de él, o vamos a honrar las fiestas establecidas por instituciones humanas que cambiaron las celebraciones que nuestro Padre Celestial, que el Creador del universo, había dejado.
para que la humanidad, principalmente los que le adoran y los que le reconocen como el Elohim de los cielos, ¿verdad?, como nuestro Padre Celestial, celebremos. Así que cuando estamos ahí en el capítulo 23 del libro de Levítico, habla ahí de la ¿qué? De las fiestas solemnes. Las fiestas solemnes que están distribuidas a través del año. Son días de celebración. El calendario secular tiene días de celebración de las fiestas establecidas por Roma. Las fiestas establecidas por Roma ciertamente son establecidas por Roma. Muchas de ellas son adoptadas de las fiestas paganas, de las culturas paganas, que no tiene que ver nada ni con el pueblo de Israel, ni con las escrituras, ¿verdad?, ni con la misma Biblia, ni con la misma Torá, ni con ninguno de los libros. Simplemente son tradiciones que la institución madre, ¿verdad?, adoptó de culturas que eran ajenas a la cultura de las escrituras que vemos ahí. Entonces, ahí en ese capítulo 23 dice la fiesta solemne. ¿Habló quién? Habló Yahweh a Moshe diciendo, por supuesto, mucha gente le va a decir a usted, ¿de qué vale eso? Eso está abolido. Bueno, la interpretación del movimiento de esa persona para él, ¿verdad? Sí, para la interpretación de esa persona, pero no, ¿verdad?, para el poderoso de los cielos. Así es que hay movimientos que dicen que la ley está abolida. No estamos criticando, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cumplir o no los 10 mandamientos, las 10 declaraciones expresadas en ordenanza, cuando el cuarto mandamiento dice que, acuérdate de qué, del día de Shabbat, del día de reposo, acuérdate del séptimo día, para honrarlo, para apartarlo para mí. O sea que el Altísimo de los cielos estableció un día semanal donde Él quiere que su pueblo comparezca a su presencia. Y es el Shabbat. Vimos a Yahshua honrando el día de su Padre Celestial. Entonces, ¿verdad?, el séptimo día. ¿Quién cambió el séptimo día? Entonces, si el que nos dio el Shabbat no lo cambió, ni Yahweh, ni su hijo Yahshua, ni los discípulos o los talmidim que anduvieron con él, entonces, ¿quién lo cambió? Hay una institución que se jacta y dice, tenemos tanto poder y tanta autoridad que hasta logramos cambiar uno de los mandamientos. Y ciertamente estamos ya en los tiempos finales y sabemos que el antimachía se acerca. Pues es cierto, una de las, ¿verdad?, de las características del antimachía, que en otros movimientos, ¿verdad?, que no le llaman machía, le llaman Cristo, ¿verdad?, el anticristo, el antimachía. Aunque no debemos utilizar el término, porque es un término griego, para un Mesías yahudí, para un Mesías judío, para un, ¿verdad?, un buen judío. La gente tiene que saber, como hablamos días atrás, que nuestro líder es judío. Nació, vivió y se entregó y resucitó como un yahudí, como un buen judío. Y vimos los otros días, ¿verdad?, que en el madero le pusieron como este es Yahshua de Nazaret, rey de los yahudí. Cuando él regrese va a seguir siendo judío.
perteneciente, ¿verdad? Porque él nació ¿dónde? Él nació en Betlehem, lo que llaman Belén. Betlehem de Judea. Betlehem de Judá. La casa del pan, Betlehem. Entonces, es un judío de nacimiento, de pura sangre, ¿verdad? Entonces, no va a negar aquello, ¿verdad? No va a negar sus raíces, ni tampoco los que anduvieron con él. Entonces, ¿quién lo cambió? ¿Quién lo cambió? La institución. ¿Quién lo cambió? Constantino, con el edicto de Milán, el adorador del sol. Es por eso que hoy, ¿verdad? Al domingo en inglés se le llama como Sunday. Sunday, el día del sol. Los dos mandamientos que yo pude ver quitaron fue el Shabbat, que ahora santificará la fiesta y no te hará imagen alguna que hay cielo. Eso todo lo quitaron. Correcto. Correcto. Entonces, ¿quién quitó el Shabbat? ¿O quién lo prohibió? Bueno, con el edicto de Milán, Constantino logró reprimir, suprimir a los que hasta este presente continuaban honrando el día establecido escrituralmente desde el principio, desde el comienzo. A pena de muerte, el que encontraran celebrando el día establecido por el Creador del universo. Entonces dijo, ahora, a pena de muerte, y vamos a declarar entonces mi día, por él ser mitraísta, la religión mitras, adorador del sol. Por eso el Yom Rishon, el primer día de la semana, llamado el domingo, en inglés ahora se le llama como Sunday, es verdad. El son día de qué? El día del sol. ¿Por qué día del sol? Porque era el día establecido por él desde la fundación, ¿verdad?, de ese sistema, después del año 325 en adelante. Antes el pueblo seguía guardando, pero luego de ahí la institución que nace de Constantino, que fue el primer papa, y de ahí los demás defienden el Sunday, defienden el día del sol como día de adoración nacional hasta el presente. Los que siguen los postulados de él y de la institución fundada por él, pues entonces siguen guardando el día establecido por él. Hay una de las características del antimachía, les decía ahorita, que es anti-ley, es anti-Torah. Cuando aparezca el antimachía, una de las manifestaciones de él va a ser que él va a ser un hombre, es un hombre anti-Torah. Dice que la Torah está abolida, enseña que la Torah está abolida. Entonces, ¿quién le está haciendo el camino? ¿Quién le está haciendo, verdad, el juego más fácil? Entonces hay movimientos que dicen que la ley está abolida, y repetimos nosotros cada rato. En el capítulo 5 y verso 17, ya el Mashiach le dice a los creyentes en él, bajo cualquier nombre que usted le adore, ese Mashiach, cuyo nombre original es Yahushua, ¿verdad? O Yahshua, o muchos le llaman también Yeshua. Luego más adelante le cambian el nombre los hombres, pero el poderoso nunca le cambió el nombre. Eso es tradición de los movimientos seculares y de los movimientos gentiles. Los nombres tienen que ser transliterados, no pueden ser traducidos. Como usted le llama en su país, así le tienen que llamar donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted se encuentre. Si está en China y usted se llama José, usted se llama José en China. Si está en Brasil y hablan el portugués, allí usted es José.
donde quiera que vaya. Ahora, ¿por qué esto ocurre? Pues era costumbre de los paganos y de los reyes paganos. Si usted lee la escritura y, por ejemplo, el rey Nabucodonosor, ¿qué fue lo primero que hizo con aquellos tres que la escritura dice, aquello, ¿verdad? Tres y más Daniel, ¿verdad? Con aquellos 4 varones judíos cuyos padres no escogían el nombre por el director de aquí, o por el baloncelista, o el pelotero famoso, o el galán de la novela, ¿verdad? O el artista que hace películas. No. Nombres que llevaban la esperanza, un ADN, ¿verdad? Que llevaban la esperanza de que lo que significaba se cumpliera en ese niño que nacía. Bendito el poderoso de Israel. Así es que venimos, ¿verdad?, de un fundamento profundo, donde la idea de poner el nombre era, ¿verdad?, profética. Era profética. En el hebreo, en las lenguas originales de la escritura, en la lengua original, ningún nombre carece de significado. Ningún nombre. Muchos de los nombres de estos varones, de los patriarcas, o de estos varones de la antigüedad, vinieron del mismo trono de Elohim, de la misma presencia de Él. Lo hemos visto. A muchos de ellos le cambió el nombre. A muchos de ellos le añadió una letra que cambiaba el significado para que se cumpliera el plan que el Altísimo tenía con esa persona. Entonces, a Yeshua, nuestro Padre no le cambió el nombre, se lo cambiaron los hombres. Bendito el Altísimo. Le llamamos como originalmente fue llamado, porque los nombres son transliterados. Mire la costumbre que hizo Nabucodonosor. ¿Cómo se llamaban ellos? Lo primero que llega en la mente es el nombre, ¿verdad?, babilónico, por decirlo así. Pero hablamos, ¿verdad?, que uno se llamaba Mishael, ¿verdad? ¿Cómo? Azarías, ¿verdad? Ananías. Y Daniel, Dan es juez. Daniel, Elohim es mi juez. Daniel, Elohim es mi juez. Entonces, ¿qué hizo con Daniel? Le llamó ¿cómo? ¿En honor a qué? Al Dios que él servía, al Dios Sol, ¿verdad? O sea, el Dios Sol ha sido adorado. En Babilonia fue adorado. Luego en Egipto también fue adorado. Y hoy, en verdad, en el tercer imperio del Satán también sigue siendo adorado. Por eso, muchas personas ignorantes de esto apartan el domingo para ir a adorar. No estamos hablando, ¿verdad?, ni estamos criticando al que adora o sirve. Es hermoso que la gente busque en cualquier institución del Creador del universo, pero hay que arreglar los caminos, y hay que, dijo el profeta Jeremías, y hay que volver a las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andar por él. Hay que andar en la senda de Yeshua, en la senda de los discípulos. Hay que regresar, entonces apartarnos, hacer techubá de las doctrinas paganas, de las doctrinas de Constantino que fueron minando la fe de muchos creyentes. Muchos se vendieron a hacer lo malo, adoptaron costumbres y tradiciones paganas. Entonces, todos esperamos el advenimiento del Mashiach. Una vez yo le dije a alguien, soy pentecostal, soy adventista, soy evangélico y soy católico. Pentecostés, porque celebro Pentecostés o la fiesta de Shavuot o la fiesta de la semana 50 días después de haber celebrado la Pascua.
Soy adventista porque creo en el advenimiento del Mashiach. Aleluya. Soy evangélico porque creo en la enseñanza, en la buena noticia. El evangelio significa buena enseñanza del Mashiach. Creo en las buenas enseñanzas del Mashiach, creo en su advenimiento. Y católico porque eso es universal, ¿verdad? Nuestra fe es una fe universal. Por eso cuando vimos aquí en el capítulo 23 son las fiestas solemnes de Yahweh. Dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, o sea que el que mucho pueblo adora con otro nombre, ¿verdad? Bajo el nombre de Jehová, ¿verdad? Muchos lo adoran bajo este nombre. Nosotros lo adoramos como Él se revela originalmente. Aún los movimientos que defienden este nombre reconocen que Yahweh es el nombre original, ¿verdad? El nombre que lleva las 4 consonantes hebreas, como se escribía en hebreo, ¿verdad? La Yud, He, Ba, He, Ye, H, W, H. Es la forma como aparece en los rollos de la Torá el nombre, que sabemos, conocemos y entendemos que nuestro Padre se revela como un ser masculino. Él mismo dice en tu palabra, ¿verdad?, que Yahweh es varón de guerra. Los que estudiamos un poquito el hebreo, sabemos y conocemos, los que conocemos un poquito de la gramática hebrea, no hay que conocer mucho, que los nombres terminados con AH, como se escribe Jehová en inglés, que termina con AH, es una terminación femenina. Como en el español, la O y la A hacen diferencia muchas veces en el nombre de un hombre y de una mujer. Julio, Julia, ¿ves? Masculino, femenino. Pa, femenino. Masculino. Entonces, por supuesto, en una ocasión dije, en una bonita iglesia, que me invitaron a predicar, ¿verdad?, a llevar el mensaje. Por supuesto, no era nuestra intención ir en contra de la doctrina, porque respetamos cada doctrina de cada lugar. No hablamos en contra de nadie, sino restablecemos, ¿verdad? Hablamos de la restauración y, ¿verdad?, la restitución de la verdad, de la palabra del Altísimo. Dije, ustedes adoran de esta forma, ¿verdad? Y mucha gente defiende que es así, ¿verdad? Jehová. Pero originalmente no era así. Él se revela a su pueblo como con el nombre de Yahweh, que viene de Hayah, el viviente o el existente. Y ustedes lo adoran también y reconocen que es así. ¿Cómo? Pues en la expresión aleluya. Halel, ¿verdad? Como hemos dicho otra y enseñamos, aleluya, antes de que existiera la Biblia en español, existía en inglés. Y la palabra aleluya empieza con una H y termina con una H. Y es una palabra compuesta, ¿verdad? 2 palabras en una. La primera parte es halel, que es exaltar, adorar, bendecir, reconocer. Halel. Ya. Halel. Ya. Exaltar. Ya. Ya. Y lo que llaman Y, para que me puedan entender, ¿verdad? Los que no quieren entender. Por eso es que, ¿verdad?, en muchos de los salmos, 150 y muchísimos otros, dice: todo lo que respire, exalte o alabe a Ya, que es la abreviatura de la correcta pronunciación de nuestro Padre Celestial.
como él le dijo a Moshe, que estudiábamos días anteriores, ¿verdad? Así dirás a los hijos de Israel. Éxodo 3:15 en adelante, más o menos por ahí. Y él le dice, el Malak estaba hablándole en la zarza ardiente, las palabras de él, antes de que fueran escritas en cualquier libro. Él le dice, así dirás al pueblo escogido, a los hijos de Israel. Yahweh. Yahweh. Cuando lo pasan al latín, que es antes de muchas otras lenguas también, aparece en las Biblias que utiliza, ¿verdad? Las Biblia Nueva Jerusalén y otras Biblias que utiliza la Iglesia Católica, ¿verdad? Con mucho respeto, aparece como Yahvé. Yahvé. ¿Qué pasa? En el latín, la V de vaca, la V se lee como la U de Julio, la U latina. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice Yahweh. 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 Aprendimos ese nombre, por supuesto. Está ahí. Principalmente en Éxodo capítulo 3 y verso 15, cuando dice en las escrituras que tradujeron los nombres, ¿verdad? Para que entonces las futuras generaciones adoraran bajo otro nombre, distinto al original. La mayoría de las veces al lado del nombre de ese, ¿verdad?, título, de ese nombre, Jehová, aparece un asterisco, una letra. Y en la Biblia de estudio, que se utiliza en el 99% de las iglesias, a la parte de abajo, cuando usted lee, si usted es de los que lee y busca, ¿no? Y no es como me dijo como nos dijo una señora un día, ¿verdad? Con respeto, nos dijo, ustedes, déjate de estar buscando, déjate de estar rebuscando. Déjate de estar rebuscando, pues hay que rebuscar, hay que buscar la verdad. Buscar a Yahweh mientras pueda ser hallado y llamarle. En tanto que está cercano, hay que buscar, hay que escudriñar, hay que preguntarse. Por eso mucha gente muchos de ustedes están aquí. ¿Por qué? Porque tenían 1000 preguntas. Y entonces, pero usted decía, pero ven acá. ¿Por qué se enseña eso aquí donde yo estoy? Si eso no se encuentra en las escrituras. ¿Por qué guardamos este día, el Sunday, cuando las escrituras, la misma Biblia dice que hay que guardar el día de reposo? Y el día de reposo es el Shabbat. Y entonces para esa y muchísimas otras preguntas, cuando usted respetuosamente se acercaba, le decían, porque nuestro concilio, y la palabra concilio viene de los concilios celebrados por Constantino en el 325 y de ahí en adelante, él a esas reuniones le llamaba concilio. Hoy muchos evangelistas hablan de cruzadas y hay que ver lo que eran las cruzadas. ¿A cuántos creyentes, a cuántos judíos le tumbaron el cuello? ¿A cuántos mataron con el símbolo de la cruz, que era utilizado como espada? ¿Cuántos fueron muertos? ¿A cuántos persiguieron? Fueron perseguidos. ¿Cuántos perdieron la vida en esa, verdad, llamadas cruzadas? Usted busque ese nombre ahí en el Shemot Éxodo capítulo 3, verso 15, y esta letra ahí abajo le dice, en la Biblia de estudio Dios habla hoy, en la Thompson, en las versiones Reina Valera, la versión que usted quiera tener, porque esto no tiene que ver con movimiento, esto tiene que ver con la verdad. Conoceréis que, pero ¿cómo dijo primero? Si permanecieres ¿qué? ¿Cómo dijo Yeshua? Si permanecieres en qué? Y mis palabras permanecen en ustedes, ¿verdad? En vosotros. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la emet. Cuando Él lo dijo, cuando Él lo habló, Él no dijo conoceréis la verdad, Él dijo conoceréis la emet.
¿Qué es la emet? La emet es la Torá, es la palabra, es el fundamento. Conoceréis la verdad, la Torá, y la verdad os ¿qué? Os hará libres. ¿Libre de qué? Pues libre de las ataduras, de los movimientos que quieren mantener a las personas ahí cautivas. Y usted preguntaba y lo primero que le decían es, no, porque eso es lo que cree nuestro concilio, esa es la doctrina de nuestro movimiento. Y como es la doctrina del movimiento, cogían el papel y entonces cogían el papel y ¿qué? Le tapaban la boca. No digas nada más. Y si tú seguías preguntando genuinamente, con respeto, no es que usted estuviese desordenando, entonces ya comenzaban a quitar lo de judaizante y de todos esos términos que usan por el odio y antisemitismo que hay. Bendito el poderoso de Israel. Nosotros hemos hablado y hemos enseñado acerca de las 5 religiones universales, entre ellas, ¿verdad? Entre ellas, ¿verdad? Hemos hablado del cristianismo, que procede de Constantino, el cristianismo, ¿verdad? Hemos hablado del islamismo, el pueblo árabe, ¿verdad? Que tienen su fe, creen en Alá. Hemos hablado del hinduismo, la creencia de los, ¿verdad? De los hindúes que adoran a Krishna, que ese nombre a quién se le parece, ¿verdad? ¿Qué título, Krishna, Cristo. O sea que los hindúes adoran, ¿verdad? Diferentes dioses. También, ¿verdad? Hemos hablado acerca del budismo, pues el budismo tiene también sus diferentes adoraciones, entre ellos, ¿verdad? A Buda, Gamuta y otro tipo ¿verdad? De adoraciones. Y hemos hablado del judaísmo. Entonces, la fe que más se acerca a la palabra, a la Torá, a las escrituras, desde ¿verdad? Desde aquí, desde este bendito libro, el libro de Génesis, que hebreo Bereshit, hasta Revelación, Apocalipsis, es el judaísmo. Entonces, el cristianismo tiene sus días de fiesta, tiene el 25 en honor a Tamuz, ¿verdad? Y tiene muchísimas otras fiestas que están completamente apartadas de la verdad de la palabra, que no tienen fundamento. Usted no las encuentra ahí en las escrituras. Tienen pues ¿verdad? La cultura donde crecemos pues celebra y sigue las tradiciones de esa institución. Más cuando buscamos y escudriñamos en la escritura, encontramos que el creador del universo tiene sus días donde él dice: yo señalé estos días desde el principio de la creación para que todo aquel que crea en mí me adore en ese día. Cesen sus trabajos, como está en los calendarios seculares que dicen: este es el día de San, ¿verdad? Usted sabe, de San Uve, de Lupercus y otros días de celebración. Y hoy es 25, nadie trabaja, y a excepción de, ¿verdad? Como digo yo, de los que trabajan en lugares donde no se detienen, pero lo consideran un día de fiesta, ¿verdad? Y tienen sus días de fiesta a través de todo el año. Originalmente los creyentes no celebraban ninguno de esos días. Entonces, el Mashiach viene. Y va a comenzar lo que se llama el milenio. Todos los pastores saben, como dice en el libro de Zacarías, y eso es, ¿verdad?, mesiánico, no es nuestro tema, pero que las naciones van a celebrar la fiesta de las cabañas, lo que llaman la fiesta de los tabernáculos, para que me puedan entender. Entonces, la fiesta de los tabernáculos, eso es algo que es ajeno en la iglesia, que no se habla.
No se habla de la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, ¿verdad? De las enramadas que habló Pedro, que habló Kefa cuando el Mashiach se les reveló, cuando hablábamos ayer. No se habla de este itinerario. ¿Por qué? Porque le vendieron la idea de que está abolido. Doctrina antitorá, doctrina ¿de qué? Doctrina del anti-Mashiach. Le vendieron esa idea. Le dijeron, pues el sábado fue cambiado por el domingo. Y esa fiesta ahora es fiesta, ¿verdad?, de gentiles. ¿Qué es gentil? ¿Qué significa el término gentil? Cuando la gente, porque hay que buscar, la etimología era ¿qué? El estudio del origen de las palabras. Cuando alguien dice, yo soy gentil, busquen el diccionario Strong, que lo tienen la mayoría de los teólogos, de los pastores y del pueblo. Y del pueblo de Dios en su casa, y lo estudian. Busque el origen de la palabra gentil. La palabra gentil significa pagano, significa idólatra, significa inmundo. Entonces, cuando alguien dice soy gentil, está diciendo soy pagano. Pues por supuesto, si está siguiendo tradiciones paganas instituidas, introducidas encubiertamente por los tentáculos de Roma ahí dentro, y la gente defiende su movimiento, la gente se ha vuelto denominacionalista, defienden su denominación y muchas veces no se dan cuenta que su denominación no sigue los postulados de la Escritura, sino que lo que sigue son las doctrinas de los hombres. Por eso Yahshua mismo le dice a los movimientos, ustedes enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres o doctrinas escriturales, enseñanzas del origen de la Torá. Para cerrar el paréntesis de Éxodo 3:15, porque no se me ha olvidado, abajo dice, en esa Biblia, ¿verdad?, que mencionada, dice, Jehová es solo una representación, no es el original, es solamente una representación del nombre divino de las 4 consonantes. Aparece la Y o la Y, la H, la W y la H, que es, ¿verdad?, Yahweh. No es el original, es una representación solamente. ¿Ah? Correcto, un nombre híbrido. Cuando usted busca H-O-V-A en el diccionario Strong mencionado, nosotros lo recomendamos, diccionario del hebreo al español, del griego al español, con una concordancia exhaustiva. Usted busca ese término, H-O-V-A, Ová, significa ruina, dañino, desastre, quebrantamiento. Entonces, a mí me duele en el corazón cuando mucha gente buena tiene verdad en su boca y dicen, ay Jehová, sin estudiar el origen de la palabra Jehová, ruina, desastre y quebrantamiento. Por eso mucha gente, muchas instituciones nunca pueden realizarse completamente. Están ahí por muchos años y no se sienten libres. Son esclavos de los hombres, esclavos de la institución, esclavos del líder conciliar. Y el día que usted saca la palabra, el día que usted defiende la palabra, le dan de codo y hasta los botan de esas instituciones. Capítulo 23, como dijimos ahorita, libro de Levítico. Habló Yahweh a Moshe, porque esta verdad son las fiestas del pacto mosaico. Primero vino el pacto abrámico. Yahweh hizo pacto con Abraham, ¿verdad? Y le dijo, te daré a ti, resumí la cuenta, ¿verdad? Resumido, te daré a ti y a tu cera, y a tu simiente, y a tu descendencia,
Ares, la tierra. La promesa para la simiente de Abraham es la tierra. La tierra, no el cielo, la tierra. Aún la nueva Jerusalén desciende, no va de abajo para arriba, viene de arriba para abajo. Desciende del cielo de mi Elohim, dijo el varón, que estaba desterrado, ¿verdad?, en la isla Patmos por causa de la palabra de Elohim y el testimonio de Yahshua HaMashiach. Creyeron que iba a morir en él, que iba a morir de hambre en esa isla rocosa. Al igual que Abraham, a él también lo metieron en una olla de aceite hirviendo y no se quemó. Cuando vieron que no podían comer, entonces lo llevaron y lo desterraron allá en el mar Egeo, en la isla de Patmos, y lo tiraron allí, donde no había forma de alimento. Muérete de sed ahí, muérete de hambre. Y estando allí en el día del, ¿verdad?, de que, como dicen las versiones populares, el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Estaba en el día del Shabbat, porque el Hijo del Hombre es Adón, es Señor del día de reposo, Señor del sábado, Adón del sábado. Yahshua HaMashiach dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa. El Shabbat fue hecho para beneficio del ser humano, para beneficio, para la renovación espiritual y física del ser humano. Él mismo dice, cuando él estaba haciendo Shaharit, cuando estaba adorando, ¿verdad?, cuando dice la escritura que él estaba en el espíritu, en el día del Adón, estaba en verdad en oración, haciendo su Shaharit, haciendo sus oraciones de la mañana, en el día Shabbat, ahí tuvo la revelación. Se le reveló el Mashiach, se le reveló el Mashiach resucitado, enviando su mensajero, ¿verdad?, enviando su malá, como dice al final de este bendito libro. Habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes, las Moedim. ¿De quién? De Yahweh. ¿De quién son? No son de ningún movimiento en particular, son del Creador del universo. Estas fiestas pertenecen a Él y Él las ha revelado para sus hijos, para su pueblo, para aquellos que le han reconocido como el Creador del universo. De Yahweh, las cuales ustedes proclamarán con apartadas convocaciones, serán estas, son fiestas que señaló. La primera, que es la que nos interesa, las demás usted las estudia, ¿verdad?, adelante en su casa, en su hogar, o si hay alguien que nos escucha o que nos ve a través, ¿verdad?, de este canal que hemos abierto en YouTube, Pentefilá, para enseñar, para educar al pueblo, ¿verdad?, para hablar del origen de nuestra institución, de nuestra fe. Bendito el poderoso de Israel, no para ser visto de los hombres, sino para bendición del pueblo de Elohim. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, dijo el profeta que el Altísimo enviaría hambre y sed, pero no de qué, de alimento, sino de qué, sino de escuchar palabra de Yahweh. No la encontrarán, pero aquí la van a encontrar palabra del poderoso, palabra de Yahweh, no, ¿verdad?, no interpretaciones humanas, no lo que yo pienso, sino lo que dice la Escritura, porque la Escritura está por encima del entendimiento, por encima de la opinión de los seres humanos. Aquí la palabra tiene que estar por encima. El hombre que ponga su pensamiento por encima de la palabra, ¿qué dice la Escritura? El que le quite, ¿verdad?, o le añada, también quitarán su parte. El libro de la Biblia y de la Kadosh, ciudad, la Nueva Jerusalén. Dice el verso 3, ese capítulo 23 del libro de Vaikra o Levítico:
6 días se trabajará, más el que, más el séptimo día será Shabbat. ¿Será qué? Reposo. Shabbat, Shabbatón del hebreo, ¿verdad? Shabbat, Shabbatón. Apartada convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo, día de Shabbat es de Yahweh, donde quiera que habitéis. O sea que lo primero que él dice, conforme, ¿verdad?, al mandamiento número 4 de las 10 declaraciones, es que el séptimo día, el día de Shabbat, el día de reposo, el día de congregarse, el día de adoración. Yo convoco a mi pueblo viene a mí y yo me reúno con mi pueblo. Por eso, si usted se ha dado cuenta, y lo vamos a ver, ¿verdad?, vez tras vez, o vamos a buscarlo, pero se da cuenta, el Mashiach se congregaba, iba a la sinagoga en el día Shabbat, y la mayoría de los milagros efectuados en personas con necesidades reales, que iban ahí sábado tras sábado, pero como los líderes de ese tiempo, lo que tenían una fe muerta, le habían añadido y añadido. O sea que las instituciones del presente, muchos de ellos estaban haciendo, ¿verdad?, como habían hecho los líderes religiosos de aquel tiempo. No estamos criticando a los fariseos, a los saduceos, aquellos. No todos los fariseos eran malos conforme al concepto que se quiere en el cristianismo. Hubieron muchos que aceptaron el Mashiach. Timón, Nicodemo, así, pues lo creyó en él. El mismo conocido como, ¿verdad?, como en el presente como Pablo, cuyo nombre es Shaul, ¿verdad? Shaul de Tarso, Saulo de Tarso. Él, cuando habla de su testimonio, de su verdad, él dice que fariseo, porque no todos eran. Ahora, lo que estamos hablando era de aquellos líderes que habían añadido y habían puesto su interpretación por encima, ¿verdad?, de las escrituras. Entonces, ahí es que está el problema. Las interpretaciones privadas y el poner el pensamiento del movimiento por encima del pensamiento del creador del universo. Y ciertamente el pensamiento del creador del universo lo tenemos ahí. Nuestro fundamento es el fundamento de la Quejilá Nazarena, lo que le llaman allá, ¿verdad?, la iglesia primitiva. El fundamento de la iglesia primitiva eran los primeros 5 libros y lo seguirá siendo hasta el final de los tiempos. Eso no cambió dentro, ¿verdad?, de ese fundamento. Entonces, la iglesia moderna es un edificio sin zapata, sin fundamento. Por eso está destruyendo, si los movimientos están perdiendo popularidad y hay susto entre muchos líderes, porque ahora dicen, pues, que si le cambiaron el nombre a Jesús, no es que el que cambió el nombre a Jesús fue los movimientos modernos, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, es refiriéndose al nombre de Jesús. Si cuando, ¿verdad?, Pedro, Kéfalo dijo, el nombre de Jesús no existía la J, no existía en la mente de Pedro el nombre de Jesús. A quien él conoció fue a Yeshua de Nazaret. A quien le sirvió fue a Yeshua de Nazaret. Lo llamó por su nombre. Que los hombres lo llamen ahora en este tiempo de otra forma, eso, ¿verdad?, es otro asunto. Mas cuando Kefa, Pedro, los que anduvieron con él, su madre Miriam, lo llamó por su nombre original, ¿verdad?, Yeshua. El hombre que lo crió, Yosef, ¿verdad?, también lo llamó así. Sus hermanos y hermanas también lo llamaron así. Los que vivieron cerca de él también lo llamaron así. Los discípulos que caminaron con él también lo conocieron así, por el nombre original. El nombre de Jesús es un nombre modernizado. Correcto. El nombre que le fue revelado a quién, a Miriam, ¿verdad?,
cuando ella celebraba ¿qué? La fiesta de las luces, la fiesta de Hanukkah, aparece ¿quién? El malaco, el ángel Gabriel. Gabriel, ¿ves? Gabriel se aparece, se les revela, le da el mensaje de parte del reino de los cielos, ¿verdad? Allí, y entre lo que le dijo, el Ruach vendrá sobre ti, ¿verdad? El Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá como una sombra, y ese santo ser, ese Kadosh, ese ser apartado que nacerá, ¿verdad? Que será llamado Hijo del Altísimo, le pondrás por nombre Yahshua. Yahshua, salvación. Yahweh es nuestra salvación, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que hay otra buena noticia, ¿no? El pacto de Moshe viene a fortalecer el pacto abrahámico. Así es que viene a fortalecer en las escrituras, como hemos hablado. Y nuestro Padre Celestial ha hecho 7 pactos con la humanidad. El último es el de Yahshua HaMashiach. Ningún pacto ha invalidado al otro, ha reforzado, le ha añadido. En el pacto abrahámico faltaba, ¿verdad? Había que añadirle leyes, instrucciones. Y entonces, ¿qué es lo que hizo nuestro Padre Celestial? Citó y convocó a la simiente de Abraham, que él le había dicho, ¿verdad? En el monte Sinaí, y ahí le dijo que aquí les doy mi palabra, les doy instrucciones, les doy los 10 mandamientos, las 10 declaraciones. ¿Sabe? Que 10 es un número completo. Significa, ¿verdad? Porque está completo. Totalidad. Cuente sus dedos si no ha perdido uno, ¿verdad? O si no tiene el dedito, ¿verdad? Que a veces a algunas personas le salen con la dedito, pero por lo general, cuente 10, 5 libros de la Torá, 10 mandamientos. Dicen los eruditos y los hebraístas que cuando él fue a dar las 10 declaraciones, cuando él habló, le dio las 10 declaraciones de una sola vez, de una ocasión. No primero, segundo. Habló y pronunció las 10 declaraciones. ¿Me pueden entender, verdad? Es algo un poco a la mente, pero ¿saben una cosa? El Altísimo no necesita abrir la boca para hablar. Nos permite a nosotros hacerlo para poder interactuar y conocernos los unos a los otros. Más, Él los declaró de una sola vez. Las 10 declaraciones, los 10 mandamientos, que resumen, ¿verdad? Los 613 mandamientos de la Escritura. Algunos tienen cumplimiento, otros, ¿verdad? Cuando estemos en la tierra de Israel, tendrán su, ¿verdad?, cumplimiento, porque esperamos el sonar de la trompeta. Ciertamente sonará la trompeta, el shofar sonará, y el Mashiach regresará, como dice la Escritura, y reunirá a los escogidos de los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Enviará a sus ángeles y reunirá a su quejilá, a su congregación. Por eso que ha llegado el momento de la restauración, donde ya se han acabado los tiempos de la ignorancia, donde la gente tiene que abrir los ojos y entender que los tienen esclavizados, vendiéndole milagros y vendiendo esto. Dame 100 pesos, dame $100, dame 1000 por un milagro, las cosas te van a ir bien. Olvídese de los mercaderes del templo. Usted no necesita pagar por ningún milagro. Usted no tiene que llamar a ningún predicador allá en la Maratónica, ni
y a todos esos lugares donde se pasan haciendo y recogiendo. Y tu madre que estás así, que tu hijo está en las drogas, envíame 1000 para que tú veas que Dios va a sacar a tu hijo. No le envíes nada. Órale al poderoso y de gratis lo va a libertar. Los milagros no se venden de ninguna forma. Y estamos, ¿verdad? Vimos acerca, los que estudiaron la porción acerca ¿verdad? De Terumán, el poderoso pidió ofrenda. ¿Pero la pidió de qué? La pidió de corazón. El Altísimo pidió ofrenda, ¿verdad? Pero ¿cómo? Para todos aquellos que piden, ¿verdad? Que la van a traer, ¿de qué? De buen corazón. ¿Qué fue lo primero que pidió? Oro. Y después plata. Y después bronce. Él pide lo mejor primero, ¿verdad? El oro es mejor que la plata. Y la plata es mejor que el bronce. El oro es mejor que la plata y que el bronce. El oro tiene que ver con la naturaleza real. La plata tiene que ver con la redención. Y el bronce, ¿verdad? Tiene que ver con juicio. El altar de qué? Donde se sacrificaban los animales, ¿verdad? Tenía que ver con juicio, bendito el poderoso del Altísimo. Así es que Moisés subió al monte, ¿verdad? Por 40 días y 40 noches, cuando Yahweh le mostró toda, ¿verdad? Todos los planos, toda la revelación para nuestros antepasados, bendito el poderoso de Israel. Le dio palabras de vida, ¿verdad? Le dio palabras de vida para nosotros, directamente desde los Shamayim. El Altísimo se revela a, ¿verdad? Que hoy llamamos Moshe Rabenu, ¿verdad? Moshe, que es tipo del qué, es tipo de qué, del Mashiach. Le da la revelación. Él escribe la Torah, ¿verdad? Escribe toda la Torah, escribe los mandamientos. ¿Para qué? Es la que son las instrucciones o algunos le llaman la ketubá. ¿Qué es la ketubá? Es ese contrato ¿qué? Ese contrato matrimonial donde el poderoso se compromete, ¿verdad? Con su novia, con la cara, con el pueblo, con la quejilá, con la congregación, con la asamblea. Y le da ¿qué? Le da ese documento donde promete bendecir, cuidar y salvar, ¿verdad? A sus hijos, bendito el poderoso de Israel. Le da ¿qué? Instrucciones de vida. Esas instrucciones en el presente, como hablábamos ahorita, ¿verdad? Son las que nos han dicho que están abolidas. ¿Pero están abolidas? No. La ley de los mandamientos está abolido. De ninguna forma, ¿verdad? De ninguna manera. Y termino con las palabras de Yahshua, ¿verdad? Repito, como Él nos enseñó, como Él nos dijo, no he venido ¿qué? A abolir la ley, la Torah, ni los profetas. No he venido a abolir, sino que a cumplir. Y hasta que pasen el ¿qué? El cielo y la tierra, que no han pasado, ¿verdad? Ni una yod, ni una jota, ni una cot, ¿verdad? Ni una ¿qué? Ni un punto pasará de la Torah hasta que todo se cumpla, se complete. Bendito el poderoso de Israel. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Asher Bahar Anu Mikol Hamim, Benatán Lanu et Toratoh. Baruch atah Yahweh Noten HaTorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos escogió todos los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, poderoso Rey, el dador de la Torah. Amén.